Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a analizar de nuevo la palabra de Dios. Ya me siento mucho mejor. Ya es lunes. Entonces vamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 7, versículo 25. El pasaje se llama ¿Es este el Cristo? Se decía entonces uno de Jerusalén: ¿No es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Todo lo que pasa es que Cristo se supone que no iba a ir a esa fiesta. Este pasaje sucede en la fiesta de los tabernáculos. Cristo dijo, no, yo no voy. Pero después subió en secreto, ¿verdad? Y, y luego empezó a hablar públicamente. Entonces, eh, aquí vemos que ya los, los judíos, en este caso la clase religiosa, son los fariseos, los saduceos, los herodianos, son los que gobernaban, ¿verdad? Los que tienen el control del gobierno del pueblo, porque finalmente, si bien Roma estaba gobernando Israel en aquel momento, los que ejercían la ley eran los religiosos, los fariseos, los saduceos. Ellos decían que cómo se castiga a una persona, o si se castigaba o si no se castigaba. Entonces, ellos, la clase de gobernantes, buscaban a Cristo, ¿verdad? Para juzgarle, ¿verdad? Porque alborotó a la gente. De hecho, esa fue su excusa, que alborotaba al pueblo, ¿verdad? Y que vendrían los romanos y van a despedazar Jerusalén y demás. Entonces, aquí vemos como Cristo, eh, como él mismo dijo, todavía no llegaba su momento. Pero de hecho, recuerden que la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, lo rechazaron desde el principio y lo rechazaron. Pero entonces aquí la gente creía que como estaba hablando públicamente y como no le decían nada, que no lo bajaban ni lo mandaban a detener, que a lo mejor ya lo habían aceptado, por lo menos reconocido como Cristo. Recordemos que hay una parábola en la que Cristo dice que los fariseos y los saduceos, todos los religiosos ya sabían que era el Cristo, ¿verdad? Y que lo querían matar. Esa es la parábola de los labradores malvados. Dice, pero seamos de donde es, más cuando venga el Cristo, nadie sabrá dónde sea. Esto de que cuando venga el Cristo nadie sabrá dónde sea es pura mentira, porque incluso recuerden que cuando le fueron a preguntar a Herodes, los reyes magos, y dijo Herodes, ¿dónde deben nacer? No, que en Belén, que en Jerusalén, que será llamado Nazareno. O sea, se sabía mucho sobre Cristo, ¿verdad? Y esto de que nadie sabrá dónde venga es pura mentira, porque la misma Biblia en el Antiguo Testamento dice que tendrá que ser del linaje de David y de la aldea de Belén. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y le dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Aquí habla de Dios, ¿verdad? Dice que vosotros no conocéis porque lo dejaron, porque se dieron al pecado. Recordemos que Cristo empezó en Capernaum, la ciudad más pecaminosa, de donde había más pecado, donde había mucha gente enferma y mucho más pecado. Ahí en lo peor, o sea, en lo más duro, en la situación más difícil, fue donde Cristo empezó. ¿Y por qué dice no conocen a mi Padre? Porque ellos ya lo dejaron. Algunos iban al templo y todo eso, pero eran doble cara, doble ánimo, hacían pecado. Los mismos religiosos, los que se supone que le enseñarían al pueblo, cometían pecado. Muchas veces lo echó en cara. Eso de que prácticamente su pecado principal era que estafaban a la gente, ¿verdad? Es que como son los religiosos y como son los intérpretes de la ley, los únicos que saben la ley y que tienen el derecho de Dios para gobernar el pueblo, estafaban a la gente, entraban en las casas de la gente, agarraban lo que querían. Es que pues yo te estoy juzgando, yo soy gobernante, soy fariseo y te doy clases de vivir y todo eso. Entonces, aprovechándose de tener el control del templo, estafaban a la gente. ¿Verdad? Cuando dijo Cristo, está bien que se diezme el enel de la rueda y todo eso, pero el amor de Dios, algo así dijo. O sea, primero es cumplir la ley, algo así dijo. Entonces, pero yo le conozco porque de él fue el sol y él me envió. Entonces procuraba emprenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Claramente, el Cristo, siendo que era Dios, sabía cuándo tenía que ser crucificado. ¿Verdad? Aún así él se angustiaba. Él se angustiaba. De hecho, está escrito que se angustió específicamente cuando
en el monte de los olivos, justo antes de que lo agarraran. Pero yo pienso que a lo mejor estaba triste por eso mucho antes. Bueno, no lo sé la Biblia, pero pienso que sí, porque a Jerusalén llegó para ser crucificado. Entonces, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Entonces digamos que Cristo no solo fue con palabras, porque palabras tienen los fariseos, los saduceos, y muy buena, de muy buena calidad. De hecho, los saduceos eran, o sea, la clase religiosa, especialmente los fariseos, eran expertos en la ley, tenían mucho conocimiento. Mismo Pablo dice que tenía mucho conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Pero no era suficiente. Entonces Cristo fue con palabras, con prédica, pero también fue con milagros, con evidencia. Dice, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas. Y los principales sacerdotes de los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces, bueno, ya el pasaje de este es el Cristo. Es el Cristo, ya acabó. Vamos a empezar con otro pasaje, otro ratito más. Y así, entonces dice, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Versículo 32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces, recordemos que, de hecho, no podían agarrarlo nada más porque sí. Recuerden que incluso se tenían que poner de acuerdo, ¿verdad? Que muchas veces se reunieron, hicieron juntas los fariseos y los saduceos para agarrarlo de forma que fuera legal a la vista del pueblo, porque si lo agarran así nada más por política, pues no le van a hacer nada. Ya no, o sea, la ley marca que debe ser por blasfemia, algo así, para que pueda morir, y no por predicar. Entonces, recuerden que aprovecharon que Judas se los entregó, ¿verdad? De hecho, ellos, si bien recuerdan, los fariseos no encontraron manera de agarrar a Cristo. Fue porque Judas se los vendió, porque Judas se los ofreció que lo pudieran agarrar, porque realmente no pudieran hacer nada. De hecho, se alegraron porque les resolvió el problema a Judas. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces aquí esto se lo dijo a sus discípulos prácticamente porque, o sea, no le voy a decir al público, si no le voy a decir eso. Sí, de hecho, ¿con quién se quedó? Con sus discípulos. Con ellos estaba la misma parte del tiempo y es para ellos esto que dijo. Pero eso de me buscaréis, no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir, se refiere a cuando fue muerto, que no dieron el cuerpo de Cristo. Incluso a la Magdalena le preguntó al hortelano, ¿dónde lo has puesto? Pero porque no dio el cuerpo. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este? ¿Que no lo hallemos? ¿Será los dispersos entre los griegos y enseñará a griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Lo que vamos a hacer una corrección, no se lo dijo precisamente a sus discípulos, aunque estaban ellos, lo dijo así a la multitud, se lo dijo a los judíos. Es muy interesante, yo creo que solamente se lo había dicho a los discípulos. Pero realmente es interesante porque los judíos nunca buscaron a Cristo, esperaban un Mesías, pero no como Él. Entonces es interesante que a los judíos así en multitud les dijo, me buscaréis y no me hallaréis. Realmente no recuerdo haber leído algo así de que los judíos buscaran a Cristo, ¿verdad? No recuerdo haber leído algo de eso. Eh, Tal vez lo analizo un poquito más adelante, con más tiempo. Pero yo me acuerdo que los judíos hayan clamado a Cristo, clamaban un Mesías, pero no sabían a quién. Simplemente tendría que analizar qué significa bien esto.
Porque lo que los apóstoles hicieron es de que lo buscaron cuando murió. No era cuando lo enterraron en la tumba, desapareció su cuerpo, no porque resucitó. Y sus discípulos fueron los que buscaron Pedro, la Magdalena, María, ¿verdad? Ellos lo buscaron y no lo hallaron. Ahí se pudiera cumplir esta palabra, pero parece que es mucho más que eso. Entonces, la Biblia, pues, hay que estudiarla. La Biblia no se lee, se estudia. ¿Verdad? Hay que relacionar pasajes de otros evangelios para poder entenderle. Y bueno, serían ya dos pasajes en un video. Espero que sea bendición. Que Dios te bendiga.